Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Vegeta dejó que su declaración se asimilara por completo, impactando finalmente en el cerebro de ese idiota de Kakaroto mientras veía a su hijo acercarse. En cierto modo, amaba el tormento que el pensamiento debió haber causado al joven Saiyan. Después de todo, había dedicado toda su vida después de su primera visita a la Tierra a vencerlo. Pero al mismo tiempo, le había cogido mucho cariño a Gohan, casi tanto como a su propio hijo, y solo podía imaginar lo que habría sentido si Trunks se hubiera desviado tanto de lo que esperaba de él. Tal como estaban las cosas, Gohan había ido mucho más allá de lo que el príncipe jamás había imaginado que sería, y aunque detestaba admitirlo, nadie le infundía más miedo que el de mí. No le extrañaba que el tonto padre del niño se sintiera un poco molesto por el cambio. Él eligió tratar de aplacar al Saiyan, imaginando en su cabeza lo que la mujer diría si descubriera que él lo estaba torturando. Vegeta tú, completo Y. Total, maldito imbécil. Él te devuelve un día y tú tienes que ir y ser tu estúpido e idiota príncipe. ¿Y ahora qué crees que te va a hacer Gohan? Solo tenías que ir y arruinarle el único día que tuvo con su padre. Sonrió al pensar en su diatriba, si hubiera actuado según sus impulsos. Pero no, ella había hecho bien su trabajo en él a lo largo de los años. Maldita sea, mujer, me has ablandado. A pesar de sí mismo, incluso el pensamiento de hacer tal cosa despertó un sentimiento de culpa profundamente enterrado, principalmente por el efecto que tendría en el de mi Saiyan mayor. Gohan sigue siendo el bueno, Kakaroto, te lo aseguro, dijo en un tono un poco más suave. Ha hecho todo lo posible por reemplazarte en tu ausencia, y aunque lamento decirlo, nos ha superado a ambos en su rol. Ha sido un fuerte guardián para este planeta, haciendo que todos tus viejos amigos sean tan útiles como ese idiota afro de las cajas. Videl resopló, frunciendo el ceño y cruzándose de brazos con una mirada irritable. Sabes, a pesar de mis problemas con ese idiota afro, sigue siendo mi padre. Sé amable. Vegeta imitó su postura, burlándose de ella. ¿O qué chica? Admito que pensar que ese bufón contribuyó a crearte es difícil de creer, considerando que se zambulló en la parte menos profunda del acervo genético. Se aplaudió por dentro por la irritación que le provocó el sutil cumplido insulto. Pero dejando eso de lado, no podrías lastimarme ni aunque quisieras. Confío en que conoces nuestra herencia ahora que tú y el mocoso están emparejados. Sus ojos se abrieron de golpe y se quedó boquiabierta ante la declaración, tomándolo por sorpresa. Sin embargo, él no dejó traslucir su sorpresa, manteniendo un rostro neutral. ¿No es cierto? El chico lleva semanas acosándola, ¿qué demonios está esperando? ¿A aparearse? Balbuceó nerviosa. ¿Qué demonios significa eso? ¿Casarse? Somos demasiado jóvenes para eso. Él ignoró su tartamudeo, sobresaltándola al acercarse y mirarla fijamente a ambos lados del cuello solo para confirmar sus pensamientos. Efectivamente, no había ninguna marca en ninguno de los dos. ¿Qué? ¿Qué demonios, Vegeta? ¿Encuentras algo interesante que necesites saber o debería patearte entre las piernas? Gritó furiosa, cubriéndose el cuello con una mano y agitándole el puño. Él detuvo su inspección, arqueando una ceja divertido ante su ardiente declaración. Era una chica muy aguerrida, y de inmediato sintió resurgir el respeto por ella. De verdad, el chico había elegido una buena pareja. Ojalá lo hiciera oficial y se la jugara. Entonces se dio cuenta de que ella no sabía de sus rituales de apareamiento. ¿Entonces aún no te ha hablado de nosotros? Se cruzó de brazos, visiblemente incómoda y cohibida. Miró nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que su conversación no cayera en oídos inapropiados. Sé que tú y Goku son Saiyajin, los dos últimos Saiyajin de pura sangre, y que Gohan y los otros tres son híbridos. Sé un poco sobre su transformación, pero solo por lo que he visto hacer a Gohan Y. Por los juegos de Cell. Él se irguió, mirándola fijamente a los ojos con aire de suficiencia. Ella no estaba tan familiarizada con los Saiyajin como él había predicho, pero tampoco era completamente ignorante. Pareció contemplativa por un momento, mirando entre su rostro sonriente y la expresión distante de Goku, dudando con una pregunta a punto de surgir. Bueno, dilo, chica. Ella se sobresaltó ante su declaración, sorprendida por su tono áspero. ¿Es algo que dijiste antes, sobre Gohan? Dijiste que era el más poderoso del universo. Bueno, sé que es fuerte, pero no pudo evitar reírse entre dientes ante sus palabras. Seguramente, ella debía saber lo poderoso que era. Pero claro, solo lo conocía desde hacía medio año, y quién sabe cuánto tiempo conocía su linaje.
Sonrió con suficiencia y se puso las manos en las caderas. Aquí tienes tu lección de historia para hoy, chica. Gohan es un asesino de leyenda. Por derecho propio, él mismo es una leyenda. Hace años, cuando su tío llegó a este planeta, fue él quien asestó el golpe que iniciaría su caída, a los 4 años. Cuando yo llegué, fue él quien finalmente me derrocó de mi posición como el Saiyajin Elite a los 5 años. Luchó contra el tirano más poderoso de esta galaxia y muchos de sus secuaces a los 6 años. Luchó, en más de una ocasión, contra el Super Saiyajin de leyenda. La segunda vez, lo dominó y lo mató a los 16 años. Y luchó contra Cell a los 11 años, quien todavía me repugna decir que era literalmente una combinación de todos los seres más poderosos que había en este planeta en ese momento, incluidos todos los Saiyajin, así que no exagero cuando digo que es el ser más poderoso del universo, y cada vez que lucha, gane o pierda, solo, se vuelve más fuerte. Tiene la capacidad de destruir sistemas estelares enteros de una sola vez, así que, un silencio denso reinó en el grupo tras su discurso. Nadie lo había oído hablar con tanta pasión de nada más que de su propio ego. Pero le intrigaba más su reacción a su declaración. Nada. Nada en absoluto era lo que ella mostraba a cambio de la información que acababan de soltarle. Era como si alguien simplemente la hubiera apagado. Sonrió con picardía y continuó. Deberías sentirte orgullosa de ti misma, chica, has conseguido dominarlo. Ya basta, Vegeta. El gruñido bajo devoró su diversión más rápido que una descarga de ki del mismo hombre que había pronunciado esas palabras en tono peligroso. Se apartó de la chica, poniendo la mirada más neutral posible y volvió su atención a Gohan. Como siempre que el chico le había dicho algo tan amenazante, una repentina sensación de pánico le recorrió el estómago, pero luchó por ignorarla. Dime, chico, ¿por qué no lo has hecho todavía? ¿Sabes tan bien como yo que no debes luchar contra tus impulsos? ¿Seguro que recuerdas eso de nuestras conversaciones? Su mirada era implacable, sus brazos cruzados y su espalda erguida no delataban ninguna intención de ceder. No vamos a hablar de esto ahora, Vegeta, ahora. Se acercó al príncipe bajito, sintiendo el impulso de huir de él. Pero se mantuvo firme, devolviéndole la mirada con obstinación, como siempre. Cuando la voz de Gohan volvió a sonar, fue sorprendentemente menos amenazante, aunque no menos seria. Si ya terminaste tu clase hoy, tienes la siguiente pelea, Alteza. No sé qué tan poderoso sea este tipo, pero si Shin te sirve de indicio, probablemente sea bastante duro. Llámalo una corazonada, pero no juegues con él. No necesito tus consejos sobre cómo luchar, mocoso, espetó Vegeta con veneno. Lo he estado haciendo desde antes de que tu padre fuera concebido. Cierto, porque eso te ha ayudado en muchas ocasiones, dijo Gohan con sarcasmo. Va. Cállate. Respondió el Saiyajin bajito. Dejó que la frustración lo impulsara, alejándose furioso del grupo y tirando con irritación de los guantes que se había puesto para la pelea. Sabía que Gohan tenía razón sobre sus actuaciones pasadas, aunque nunca lo admitiría. A pesar de su genio táctico, del que se enorgullecía decir que era una de sus características más definitorias, había cometido errores críticos en muchas de sus batallas. El peor de los cuales aún lo atormentaba. No matar a Cell cuando tuvo la oportunidad, antes de absorber a ese maldito androide rubio. Nunca se lo había dicho al chico en voz alta, pero tenía la firme intención de seguir su consejo. Este tal Kibito era un desconocido, completamente impredecible. Necesitaba ser derrotado rápidamente si quería llegar a su pelea con Kakaroto. Al otro lado de la habitación, maestro, esto no va a funcionar. Aún no entendemos qué buscan esos dos. Es más, el verde ya sabe quién es usted. Esto se vuelve cada vez más peligroso a medida que avanzamos, murmuró Kibito con urgencia. Shin juntó las manos a la espalda, frunciendo el ceño y observando a Vegeta refunfuñar para sí mismo mientras se dirigía a la entrada. De hecho, andaban sobre hielo, pero su situación era desesperada. Sí, entiendo tus preocupaciones, Kibito, pero tenemos que sacarlos de su escondite. Tengo el presentimiento de que necesitarán energía, y estos Saiyajin, planeaba encontrar la manera de que Goku se transformara y, de paso, obligarlos a actuar. Pero si conseguimos otro objetivo, es prudente. Se burló Kibito. Vegeta no se ha caracterizado por su carácter cooperativo. Tú mismo lo viste a lo largo de su vida. Es improbable que se transforme simplemente porque se lo pida. Peor aún, podría darles una pista de nuestras intenciones. Kibito, no nos quedan muchas opciones, admitió Shin con desesperación. Se nos acaba el tiempo, y estoy seguro de que Babidi tendrá planes alternativos en marcha.
Aunque mi suposición sobre la misión de Yamu y Spopovich sea incorrecta, seguro que ese monstruo tiene un plan B escondido en su cabeza. Necesitamos forzar su ataque antes de que pueda superarnos en maniobras. Tenemos que actuar. Las palabras resonaron en la mente de su compañero. De eso estaba seguro. Pero sabía lo que podría resultar de la acción que le pedía a su alto guardaespaldas. No era de los que se daban por vencidos en caso de fracaso, así que continuó. Si Vegeta no se transforma para ti, entonces, necesitamos que Goku se transforme, y tengo el presentimiento de que el príncipe es la mejor manera de convencerlo. Dejaré esa decisión a tu criterio cuando llegue el momento. Aunque soy plenamente consciente de que podrías ganarle fácilmente en su forma básica, esta misión es demasiado importante para eso ahora. Ahora, damas y caballeros, para el combate final de la primera ronda, tenemos a dos recién llegados a la escena mundial de las artes marciales. Vegeta y Kibito. Echó una última mirada a su amigo rosado, asintiendo para tranquilizarlo. El gigante respiró hondo, con la vista fija en su oponente, que ya se dirigía al ring. ¿Y si esto no funciona? Seguro que Spopovich y Yamu saben de nuestra presencia. ¿Y si huyen? Entonces los perseguiremos, con la esperanza de que nos lleven hasta el mago. Pero dudo que lo hagan hasta que hayan conseguido lo que buscan, murmuró Shin. Con un gruñido de derrota, Kibito apretó los puños y se dirigió al ring, evitando con cuidado la mirada de Gohan-son. Ocultando su incertidumbre, entró con confianza al ring para enfrentarse al príncipe Saiyajin. El anunciador hizo su rutina habitual, presentando a los luchadores al público con toda la información que conocía, o en este caso, la falta de ella. Pero ninguno de los luchadores le prestaba atención, evaluándose mutuamente con sus respectivas miradas. Kibito armó de determinación, cruzó los brazos e hizo lo que el Kaiosama le pidió. Vegeta, muéstrame tu forma de Super Saiyajin. Una visible sorpresa sacudió al príncipe Saiyajin, y su expresión se tornó feroz al instante. Ladeó la cabeza para observar al hombre alto y rosado desde otro ángulo, y cruzó los brazos desafiante. ¿Cómo? ¿Conoces la transformación legendaria? ¿Qué te importa? Eso ya no importa. Solo muéstrame tu verdadero poder. Vegeta continuó mirándolo fijamente por un momento, haciendo una mueca de irritación cuando el gong sonó de repente. Ninguno de los dos se movió por un instante, y Vegeta echó un vistazo rápido hacia la sala de espera, con el rostro impasible. Volvió a mirar al gigante rosa y su rostro se transformó en una mueca de suficiencia. No creo que. Descruzó los brazos y miró con enojo al hombre rosado, encorvando los hombros mientras su ki se disparaba. Las venas de sus brazos se hincharon con el repentino aumento del flujo sanguíneo, mientras su ritmo cardíaco se aceleraba con su temperamento. ¿Crees que puedes venir aquí y decirme a mí, el príncipe de todos los Saiyajin, qué hacer? ¡Oh, no! Te venceré y lo haré sin darte la satisfacción de verme transformarme. Kibito no estaba del todo seguro de si ese último comentario iba dirigido a él, considerando lo que sentía en la mente del Saiyajin. Pero antes de que pudiera reaccionar, Vegeta emitió un aura azul blanquecina y se abalanzó sobre él. Kibito retrocedió a la defensiva, decidido a llegar al Saiyajin. Si no puedo lograr que te transformes cuando me lo pidas, te daré una razón. El ataque inicial de Vegeta fue veloz, incluso más rápido de lo que Kibito podría haberle atribuido en su forma básica. El puñetazo directo dirigido a su esternón casi impacta antes de que lograra redirigirlo con un codazo. Impulsó el mismo brazo con el que había bloqueado un golpe de martillo dirigido al rostro expuesto del Saiyajin, solo para que éste se agachara y le empujara el hombro con fuerza, debajo de la caja torácica. Kibito gruñó de dolor al quedarse sin aire antes de aprovechar la vulnerabilidad del hombre más pequeño. Agarró al Saiyajin por la cintura, sujetando sus brazos a los costados y volteándolo, dejándolo boca abajo, envuelto en un abrazo de oso. ¡Ay! ¡Bájame, gran simio! Gritó el furioso Saiyan. Kibito arqueó una ceja ante eso, con un fugaz destello de diversión jugueteando en su mente. Ser llamado simio por alguien que literalmente era un simio, la ironía era palpable. Descartando la afirmación sin pensarlo dos veces, gruñó y se dejó caer de rodillas, estrellando al hombre bajo contra las baldosas con un golpe sordo y un gruñido. Lo admito, estoy impresionado, Vegeta. Conseguiste golpearme. No te preocupes, no volverá a suceder, dijo Kibito durante el siguiente silencio del combate. Intentó forzar la mayor malicia y veneno posible en sus palabras, consciente del orgullo de la raza Saiyajin. Si algo había admirado siempre de la especie primigenia, era la determinación pura y el deseo de victoria que los impulsaba.
Y Vegeta era un ejemplar excepcional de Saiyajin, con varios ejemplos pasados que demostraban lo orgulloso que era el príncipe. Si había una forma de transformarlo, sin duda debería ser un golpe a su ego. El príncipe se levantó de las duras baldosas, gruñendo al hombre alto y rosado. Definitivamente había tocado una fibra sensible en él, ahora era el momento de ver si daba frutos. Kibito se preparó para la embestida, y así fue. Vegeta se lanzó hacia adelante una y otra vez, atacando con todas sus fuerzas, mientras Kibito contraatacaba y lo mandaba hacia atrás una y otra vez. Pero por más que lo intentara, el Saiyajin no se transformaría. Decidiendo que un cambio de táctica era necesario, Kibito pasó a la ofensiva. Transicionó impecablemente, a mitad de la pelea, a un estilo de lucha completamente diferente. Vegeta se tambaleó hacia atrás, contrarrestando los ataques lo mejor que pudo. Su mirada se movía de un lado a otro, buscando una solución a este nuevo dilema. ¿Por qué no te transformas? Kibito apenas podía contener su frustración. A pesar de su apariencia, su mente no estaba ni de lejos tan tranquila y serena como la de sus maestros. Después de todo, era bastante más joven que el Supremo Kaiosama y no dominaba el control mental que poseía el hombrecillo morado. La actitud de Vegeta cambió por un instante entre ataques, y Kibito vio que algo encajaba en sus ojos. Quizás la comprensión de la derrota. Quizás solo tardaría un poco más, hasta que el hombre bajito cediera a los impulsos que claramente lo atormentaban. Insistió en el ataque, aprovechando la reserva de ki que tenía a su disposición y presionando con más fuerza al príncipe, obligándolo a llegar al borde del ring. Lanzó un golpe a la izquierda, a la derecha y luego a la izquierda, y para su sorpresa, Vegeta ni siquiera intentó cambiar de dirección. Algo se sentía extraño en las acciones del príncipe, y pronto descubrió por qué. De repente, justo cuando Kibito creía que su golpe daría en el blanco, ya no estaba allí. Kibito lo sintió reaparecer justo detrás de él y sintió una fría descarga al darse cuenta de que el hombre bajito simplemente había saltado sobre él con un poco de control de ki. Gruñó ferozmente y giró, lanzando un puñetazo de revés dirigido a donde supuso que estaría la cabeza del príncipe sin usar aún más fuerza, solo para encontrarlo volando directamente sobre el pelo negro puntiagudo mientras el príncipe se agachaba. De repente, quedó expuesto, con todo su frente expuesto a su oponente. Vegeta sonrió con sorna ante la inminente victoria y se disparó hacia arriba y hacia adelante, golpeando con el puño bajo la mandíbula de Kibito con un poderoso uppercut. Claro, tal vez el príncipe no se había transformado, pero aún así asestó un golpe tremendo, uno que Kibito seguramente sentiría más tarde. Flotó hacia atrás, contemplando su siguiente movimiento mientras el tiempo se ralentizaba a un ritmo imposiblemente lento. Vegeta y Goku. El Supremo Kai cree que Vegeta hará que Goku se transforme, o al revés. Aunque detesto simplemente perder, quizás tenga razón. Simplemente déjalo. Sus pensamientos se interrumpieron bruscamente cuando una bola de ki se estrelló contra su estómago, detonando con un trueno y estrellándolo contra el suelo. Mientras meditaba sobre qué hacer, Vegeta decidió por él. Los gritos de la multitud comenzaron a concentrarse lentamente sobre el zumbido en sus oídos. Recuperó la vista con la misma rapidez y vio al Saiyajin mirándolo con arrogancia. Te lo dije, meñique, no me transformaré porque me lo pidas. Supongo que ahora sabías de la transformación por Kakaroto, pero ya que lo sabes, deberías saber perfectamente de lo que somos capaces. Una advertencia. No te metas con nosotros. Dicho esto, se dio la vuelta y abandonó el escenario silenciosamente ante la atenta mirada del público. El locutor pareció despertar de un salto, subiendo al escenario y agitando el brazo hacia el príncipe que se alejaba. Damas y caballeros, lo acaban de ver. Con un final explosivo, Vegeta derribó a Kibito del ring en lo que solo podría describirse como una lucha al estilo David contra Goliat. No subestimen a los bajitos, amigos, están demostrando ser unos competidores de primera. En la sala de espera Gohan inspeccionó cuidadosamente todo lo que acababa de presenciar, repasándolo mentalmente. Vegeta había ganado, no había duda, pero se sentía mal. Tenía curiosidad por saber qué había enardecido tanto al príncipe incluso antes de que comenzara el asalto, y examinó con atención cada detalle imaginable. Kibito era un luchador fantástico, de eso no había duda. Su técnica rivalizaba con la de Shin, aunque, en los breves destellos del ki del hombre alto que podía captar, era significativamente más fuerte que el más bajo. Aunque, en ese momento, seguía siendo solo una especulación. Si era cierto que era mucho más poderoso, ¿cómo había ganado Vegeta con tanta aparente facilidad? Algo no cuadraba en toda la situación.
Miró hacia donde estaba Shin y se sorprendió bastante al verlo con una sonrisa fría. Bueno, qué raro, su amigo acababa de ser derrotado con facilidad, y él sonreía, demasiada coincidencia, tenía que haber sido planeado. Echó un vistazo a la clasificación, curioso por la asistencia que traerían estos eventos. Sus ojos se fijaron en el nombre de Goku por un momento, grabado junto al 17 en la clasificación. Luego Bardock, y ahora Vegeta. ¿Pero por qué quieren que pelee conmigo? ¿Qué ganan con que pelee conmigo? A menos que quieran que pelee con papá. Pero incluso entonces, a menos que quieran destruir la isla, no hay razón para ello. ¡Ay, esto es irritante! ¿Qué demonios quieren? Kakaroto. Mocoso. Ven aquí ahora mismo. La voz áspera del príncipe lo sacó de sus cavilaciones, pero le ensombreció aún más el ánimo. Sentía que el dolor de cabeza le arreciaba mientras lo miraba con irritación. Pero obviamente tenía algo que decirles, así que se unió a su padre y al Saiyajin más bajo. El príncipe miró a su alrededor y bajó la voz. Algo brilló en sus ojos que Gohan rara vez había visto. Preocupación. El grandullón quería que me transformara. La simple declaración le dio un vuelco a Gohan, y de inmediato su mirada se dirigió al hombre corpulento y rosado mientras regresaba al interior para estar con su compañero. Claro, tenía sentido que Shin y Kibito supieran de la transformación. Después de todo, habían venido buscando a un Saiyajin. Específicamente, al primer Super Saiyajin de esta generación. Pero no había ninguna razón para que se transformaran allí, por no mencionar que era sumamente peligroso. Goku, por otro lado, no pareció sorprendido en absoluto. Suspiró profundamente y se puso las manos en las caderas. Presentía que esa era parte de la razón por la que me perseguían. No soy ni de lejos el mejor luchador del otro mundo, pero sin duda tenía la ventaja en cuanto a poder. Probablemente quieran que nos transformemos por alguna razón, me pregunto por qué. Gohan asintió, encajando otra pieza del rompecabezas. Shin y Kibito querían que uno de ellos se transformara, y qué mejor manera que enfrentar a dos Super Saiyans en un torneo. Pero claro, Ria se había transformado antes en el ring, ¿no? Expresó sus preocupaciones, intentando encajar las piezas. Pero no pueden estar solo tras un Super Saiyan, o algo habría pasado cuando Ria se transformó. No podrían estar tras los niveles superiores, ¿verdad? Los tres se quedaron absortos en sus pensamientos por un momento, contemplando al extraño dúo y sus intenciones. En algo coincidieron, sin necesidad de consentimiento verbal, en que no se transformarían solo porque ellos dos lo desearan. Entonces Gohan notó, apenas por el rabillo del ojo, una visión de lo más peculiar. Spopovich parecía estar repentinamente muerto de cerebro, sentado en el banco con las extremidades flácidas y la mirada perdida frente a él, boquiabierto. Yamu, por otro lado, parecía estar discutiendo con la pared, hablando animadamente en voz baja, demasiado baja para que él pudiera oírlo. Además, parecía que Shin también se había dado cuenta de la conversación unidireccional y los estaba fulminando con la mirada, sí, definitivamente, fulminando con la mirada al dúo. Ahora a la segunda ronda del campeonato. Tenemos al ganador de nuestro primer combate, Krillin, contra Shin. Luchadores, regresen. Desechó ese pensamiento de su mente y decidió seguir el ejemplo de su padre al animar al ex monje bajito, que parecía un poco más pálido de lo normal. Se unieron al grupo principal, la mayoría de los cuales los miraron con curiosidad, pero no expresaron la pregunta que todos querían hacer. De inmediato, Gohan sintió la cálida presencia de Videl acercándose a él de nuevo, rozando su hombro contra su brazo al posarse junto a él. Sonrió suavemente, contento de tenerla allí. Su mente estaba nublada y su frustración era descontrolada. Era reconfortante sentir su aroma y su ki calmante a su lado. Suspiró, dándole una palmada en el hombro a su padrino mientras pasaba frente a él, caminando penosamente hacia la salida de la habitación como un hombre enviado a la horca. Oye, dale un infierno, Krillin. Puedes con él. Krillin se detuvo, observándolo con una sonrisa triste antes de seguir su camino tras Shin. Los guerreros Z se agruparon alrededor de las ventanas, observando atentamente su avance hacia el ring. Videl se acomodó ligeramente contra él, fuera del grupo, apoyada en el marco de la ventana con el hombro pegado al suyo y una expresión curiosa en el rostro. Él ya sabía lo que venía, pero aún así sintió un escalofrío en las extremidades. ¿Lo que dijo Vegeta, es cierto? Él no la miró, en su lugar prefirió observar a su padrino mientras se enfrentaba a Shin en el ring. ¿Qué parte? ¿Qué quieres decir con qué parte? No dudo ni un segundo de las historias que soltó, de todos los enemigos, incluido él mismo. Ya me lo dijiste.
¿Pero esa idea descabellada de que eres el universo entero? Preguntó con incredulidad. Una sensación de pavor le recorrió las venas al oír su tono de voz. Aún no estaba preparado para contarle ese pequeño detalle. No creía que ella estuviera lista para saberlo, y se notaba en su voz, al menos para él. Pero ya se había destapado el secreto, no tenía sentido intentar ocultarlo. Tal como lo conocemos. Sí, de hecho. Hasta hace poco, ese título pertenecía a Broly. Él era la leyenda de la que hablaba Vegeta, por eso me llamó asesino de leyendas. Un silencio incómodo los invadió, y él sintió sus ojos clavados en su frente, pero no se atrevió a girarse para mirar esos ojos cerúleos. Temía las emociones que se evidenciarían en sus miradas. Miedo. Era lo último que quería que sintiera por él, sobre todo desde aquel día. Ella realmente había creído que la iba a matar. ¿Y, la otra parte? Continuó vacilante. ¿Dijo que eras capaz de destruir sistemas estelares? Digo, vi la explosión de ki que hizo tu padre en esa grabación, y fue enorme. Su voz se fue apagando, dejándole la explicación. El gong sonó en el ring y comenzó el combate. Pero él no estaba mirando, a pesar de su deseo de apoyar a su padrino e intentar aprender algo sobre Shin. Consideró cómo decirle lo que necesitaba oír de la manera más efectiva. Esa onda, el Super Kamehameha, fue capaz de destruir este planeta, Videl, y la que usé para acabar con Cell fue mucho más poderosa que esa. Vegeta no exageraba, tengo la capacidad de destruir todo este sistema solar sin dejar rastro. Desenfocó la mirada, con la mirada perdida mientras las palabras lo abandonaban. Sabía que ella lo trataría como una bomba sin explotar, ¿por qué no lo haría? Acababa de decirle, sin rodeos, que no había nadie en el universo que pudiera hacerle frente. Sin embargo, no soportó más el silencio y volvió la mirada hacia ella. Había esperado miedo, tal vez un estremecimiento al encontrar sus ojos con los de ella. Pero nunca, ni en sus sueños más locos, imaginó que se divertiría. Y sin embargo, allí estaba, con una sonrisa en los labios y risa en los ojos, con las cejas arqueadas sobre su pelo corto y despeinado. Se sintió un poco avergonzado, preguntándose si no se había tomado en serio sus palabras. ¿Qué? Ella sacudió la cabeza de un lado a otro y se aferró a su brazo, apretándose contra él y aclarándose la garganta. Oh, nada, solo me preguntaba cómo, de entre todos en este universo, mi pequeña yo captó tu atención. Es decir, después de todo, solo soy una pequeña niña humana en una pequeña bola de tierra en este universo. El alivio lo inundó. Que ella le restara importancia a la magnitud de la bomba que le habían lanzado hablaba de la racionalidad de la chica. Soltó el aliento que estaba conteniendo sin querer y casi se rindió a la risa. Bueno, si no recuerdo mal, viniste a buscarme. Ella puso los ojos en blanco con irritación y le dio un codazo en el costado. Sí, sí. Lo que sea. Solo recuerda, señor universo, que esta pequeña humana te pateará el trasero cualquier día, de una forma u otra. De repente, una explosión de ki captó su atención antes de desaparecer rápidamente, recuperando su forma habitual e indescifrable. Su mirada se centró de golpe en el hombrecillo morado del anillo, aislando así el resto del mundo de sus sentidos. En el ring, momentos antes Krilin se secó el sudor nervioso de la frente con la muñequera derecha y miró fijamente a su oponente, haciendo todo lo posible por contener la aprensión que le invadía. Shin era la personificación de la apatía. Su rostro no delataba ninguna emoción mientras esperaba pacientemente el comienzo del asalto. Krilin oía al anunciador, pero no oía ni una palabra. Mentalmente repasaba todo lo que había visto hacer a Shin contra Piccolo, intentando calcular la dureza del oponente al que se enfrentaba. Bueno, Piccolo dijo que era mucho más poderoso de lo que imaginábamos. Pero Piccolo exagera a veces, ¿verdad? Es decir, no parecía tan fuerte cuando Piccolo luchó contra él, parecía que el grandullón había tenido un mal día. Aún así, mejor no me contengo. Solo recuerda todo lo que has entrenado para Krilin, tienes un premio que ganar para poder escapar por fin de Roshi. Sí, solo recuerda el premio. Tragó saliva para superar el nudo nervioso en la garganta, armándose de valor contra su cuerpo rebelde, y adoptó su postura habitual, una mezcla de la forma de tortuga y el estilo del monje occidental. La fachada neutral de Shin se disipó al adoptar una expresión divertida, adoptando su propia postura extraña. Solo permanecieron allí un instante antes de que sonara el gong, dejando un zumbido en los oídos del exmonje. Krilin atacó de inmediato, abriendo de par en par el grifo de su ki y emitiendo una tenue aura blanca. La energía llenó sus extremidades, y de inmediato superó las defensas de Shin, acercándose muchísimo al hombre morado antes de que pudiera reaccionar adecuadamente.
El puño de Krilin dio en el blanco, golpeando a Shin bajo la barbilla, levantándole la cabeza de golpe y haciéndolo tambalearse hacia atrás. Krilin estaba tan aturdido por haber golpeado con tanta facilidad que dudó. Al darse cuenta de que su ventana de oportunidad para mantener la ventaja se reducía, presionó, pero fue demasiado tarde. La mirada de Shin lo encontró de nuevo, y su rostro se fijó en una sonrisa segura. Los golpes de Krilin llegaban con la misma rapidez, pero Shin contrarrestaba la mayoría con eficacia antes de que alcanzaran su objetivo. Al darse cuenta de que no conseguía nada, modificó su ataque, priorizando las patadas ultra rápidas y los golpes suavizantes propios del estilo de combate del monje en lugar de los golpes más contundentes de la escuela tortuga. Shin no percibió el cambio de inmediato, y Krilin fue recompensado con varios golpes al hombre bajo. Un puñetazo rápido en las costillas, una patada en la parte interna del muslo, un revés a la cabeza. Ninguno de sus ataques era particularmente potente, pero combinados, comenzaban a pasar factura. Shin retrocedía con los ataques, con la mirada fija en cada movimiento con un brillo acerrado. Krilin notó que el borde del ring se acercaba rápidamente y desató todo el potencial de su ki, abriendo la presa al máximo. Descargó sus ataques ultra rápidos, concentrándose en su oponente y haciendo que los ataques impactaran con más frecuencia. Sintió una burbuja crecer en su pecho a medida que se acercaban cada vez más al borde del ring, y se atrevió a pensar que lo tenía bajo control. Entonces Shin giró sobre él en redondo. Entre ataques, aprovechó la oportunidad para retroceder y quedar fuera del alcance de la patada de Krilin, extendiendo la mano hacia adelante como una garra con un sonoro ja. Krilin sintió la fuerza de la onda de ki golpearlo en el pecho, obligándolo a retroceder varios metros antes de que pudiera recuperar el equilibrio. La onda de ki invisible había hecho bien su trabajo, y Krilin gruñó irritado. ¡Caramba! Yo también estuve tan cerca. Vale, mantén la calma, Krilin, ya lo hiciste una vez, puedes hacerlo de nuevo. Se agachó aún más en su postura, doblando las piernas para saltar y reanudar el ataque, observando a su oponente en busca de cualquier otra debilidad mientras ambos recuperaban el aliento. Shin, sin embargo, tomó las riendas, extendiendo los pies en una postura de montar a caballo, con los puños pegados a los costados. Frunció el ceño y, por primera vez, Krilin pudo ver claramente el ki del hombre, aunque solo fuera por una fracción de segundo. Rayos. ¿De dónde salió todo eso? ¿Ha estado jugando conmigo todo este tiempo? ¡Ay, esto se va a poner muy feo! Una ráfaga de aire golpeó a Krilin en la cara, haciéndole hacer una mueca de dolor y levantar los brazos para intentar desviar la mayor parte de la ráfaga. Cuando bajó las manos lo suficiente como para ver a su oponente, Shin había emanado un aura roja y estaba volviendo a su postura habitual. Una señal de reconocimiento resonó en la mente del ex monje, pero no tuvo tiempo de pensarlo, ya que Shin pasó repentinamente a la ofensiva. Donde Krilin tenía la ventaja antes, Shin ahora lo superó rápidamente. Sus ojos seguían la mayoría de los movimientos del hombre púrpura, pero eran tan extraños y erráticos que no podía adivinar con precisión de dónde vendría cada ataque. Se tambaleó hacia atrás, atónito por la repentina explosión de velocidad. Cada bloqueo enviaba una sacudida a la extremidad que recibía sus ataques, y Krilin se quedó rápidamente sin energía. En un intento desesperado por aliviar la embestida, lanzó su ki hacia abajo, disparándose al aire y jadeando para recuperar el aliento. Miró a Shin, quien entrecerró los ojos al ex monje antes de agacharse. Krilin sintió una punzada de miedo al comprender lo que el hombre púrpura estaba a punto de hacer e intentó ponerse en guardia a tiempo. Shin se disparó hacia él, más rápido de lo que Krilin esperaba, dejando una tenue estela roja tras él. Sin ser menos, Krilin lanzó una patada preventiva hacia Shin, previendo dónde debería estar. Pero Shin simplemente rodó para esquivar el ataque, se dio la vuelta en el aire y conectó una fuerte patada justo entre los omóplatos de Krilin. La fuerza de la patada lo lanzó al suelo como un meteoro, y con un grito de dolor, hizo contacto. Golpeó la baldosa hacia el borde del ring, rompiéndola con la fuerza del impacto antes de rebotar una vez y rodar hasta detenerse en la hierba fuera del ring. En la sala de espera Gohan miró fijamente la figura de su padrino, quien finalmente se había detenido fuera del ring. Esperó un momento para asegurarse de que estaba bien, y de inmediato sintió un gran alivio cuando el pequeño luchador se levantó y se sacudió la ropa con expresión abatida. El público estaba completamente loco, maravillado por el espectáculo que acababan de presenciar. O mejor dicho, el espectáculo que habían intentado presenciar. Krilin ya era famoso por la pelea que tuvo con el maestro Roshi en el 21º torneo, donde ambos se movieron más rápido de lo que los espectadores podían seguir.
Pero el espectáculo que acababan de ofrecerles superaba con creces su capacidad a los 13 años. Sin embargo, el público no necesitaba ver cada ataque. Podían sentir la fuerza en sus entrañas cada vez que ambos hacían contacto. Las luces, los vuelos, todo aseguraba el entretenimiento del público. Pero los guerreros Z solo podían observar atentamente a Shin, quien había cometido un desliz momentáneo y revelado su ki. La intensidad de la energía a su disposición era asombrosamente enorme, y Gohan no estaba del todo seguro de si la suya era igual de poderosa. Sin embargo, no fue eso lo que primero le llamó la atención, sino cómo la usaba el hombre bajito. El aumento de fuerza, el drástico aumento de velocidad, el aura roja. Ya lo había visto todo antes. Levantó la vista hacia el ser morado y al instante sintió que su rostro se contraía en una mueca. La técnica del Kaioken. La forma de lucha de los Kais. Tenía razón, tenía que tenerla. Piccolo también lo sabe, por eso no me dijo quién es. Al parecer, sus pensamientos eran obvios, pues Goku lo agarró del hombro con fuerza, captando su atención y obligándolo a mirar fijamente a su padre. Su expresión despreocupada desapareció hace tiempo, reemplazada por el ceño fruncido que solo usaba en situaciones desesperadas. Oye. Ni lo pienses, Gohan. Ya sé lo que estás pensando, y no lo sabemos con certeza. Papá, es el Kaioken. Respondió enojado. Es un Kai, tienes que verlo tú también. Goku negó con la cabeza, sus ojos se dirigieron hacia el tema de sus discusiones. ¿No sabemos? Pregúntale a Piccolo. Él lo sabe, y ahora yo lo sé. Gruñó, soltando bruscamente el hombro de su padre. Goku lo giró para que quedaran cara a cara, agarrándolo por los hombros con más fuerza. Bueno, puede que sea un Kai, lo entiendo. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Descargar tu ira con él? No es el gran Kai Gohan, lo conocí personalmente y Shin es alguien completamente diferente. Las palabras impactaron profundamente, y Gohan sintió una profunda decepción y furia. Había pasado tantos años sumido en su odio hacia el gran Kaio que, automáticamente, había reprendido a Shin con la misma brocha. No se atrevía a hacerle nada al hombre morado, por mucho que lo deseara. Sin bajar la guardia del todo, se aferró a todo el odio que le quedaba, pero relajó sus músculos tensos mientras observaba a Shin regresar a la sala de espera. Nada, todavía. Aún no es libre, papá, seguiré vigilándolo. Un movimiento en falso, Y. ¿Y qué? Gohan, por favor, ya oíste lo que dijo. Cuando se vaya, me voy con él, suplicó Goku desesperado. Gohan gruñó con irritación y escupió. Lo sé. Gohan frunció el ceño y echó la cabeza hacia atrás, crujiendo el cuello mientras luchaba por controlar su furia. Un silencio denso los invadió mientras los demás observaban su reacción conteniendo la respiración. Inhaló profundamente y exhaló lentamente, bajando la cabeza de nuevo y observando a sus amigos. Todos lo observaban con aprensión o fingían no estar al tanto de la conversación. Volvió la cabeza para mirar de nuevo a Shin, quien se había detenido un momento en la entrada de la habitación y lo observaba atentamente con los ojos entrecerrados. Chocaron un instante, y Gohan intentó ver a través de la máscara que Shin tenía sobre su ki una vez más antes de ceder con un profundo suspiro. Bien, por ahora. Los guerreros Z soltaron un suspiro colectivo, contentos de que la amenaza de una explosión inminente hubiera pasado. Gohan se cruzó de brazos y se alejó de ellos, mirando por la ventana y dándole vueltas a todo. Sintió vagamente el ki de Krillin pasar por él mientras se acomodaba en un banco, masajeándose la nuca y recibiendo mimos de 18. Oye Gohan, tengo que preguntarte, empezó Goku con vacilación. ¿Tu otro nombre es Bardock? Me da curiosidad saber de dónde lo sacaste. El semidios enarcó una ceja y miró a su padre de reojo, desconcertado por el cambio de tema. No le sorprendió que su padre ya se hubiera distraído. Siempre parecía hacerlo cuando la tensión era intensa, donde quiera que fuera. Era solo una de las muchas maneras en que su presencia aliviaba el ambiente. Vegeta describió los últimos momentos de la raza Saiyajin y de mi abuelo Saiyajin. Pensé que sería apropiado usar el nombre de tu padre como alias, ya que llevaría una de las armaduras de batalla Saiyajin modificadas de Bulma. Goku asintió con una sonrisa cómplice, una que inconscientemente hizo que Gohan sonriera débilmente debajo de su máscara. Lo conocí, ¿sabes? Mientras estaba en el otro mundo. Gohan se sorprendió un poco por la declaración, al igual que Vegeta, al parecer. El príncipe se apartó de su lugar contra la pared, donde había estado observando su interacción. ¿Conociste a tu padre en el otro mundo? Goku hizo una mueca ante la pregunta, rascándose la cabeza con nerviosismo y con la mirada perdida.
Bueno, no realmente de otro mundo, me enviaron a misiones al infierno un par de veces, y la mayoría de los Saiyajin estaban allí. Eso provocó un silencio sepulcral mientras los presentes reflexionaban sobre las implicaciones de esa afirmación. Pero Goku se recompuso rápidamente, restándole importancia y sonriendo. Pero además de la decoración sombría, conocí a Bardock. De hecho, conocí a muchos, ahora que lo pienso. Conocí a mi madre, a Gine, y al rey Vegeta. Gohan no pudo evitar reírse divertido ante la expresión atónita en el rostro del príncipe ante eso. Espera, ¿también conociste a mi padre? ¿Sí? Dijo el Saiyan fallecido con entusiasmo, levantando un dedo para todos los nombres que recitó. Mi papá, mi mamá, el rey Vegeta, Raditz, Nappa y algunos otros Saiyans de élite que trabajaron con mi padre antes de morir me ayudaron. Ni siquiera me di cuenta de que necesitaba su ayuda hasta que llegué, pero me la dieron. Algunos de esos nombres le dieron un vuelco a Gohan, sobre todo a su tío. Los recuerdos de aquel día, atrapado dentro de la cápsula espacial Saiyajin, volvieron a aflorar en él, y miró a su padre con incredulidad. Espera, ¿quieres decir que tu hermano, el mismo que intentó secuestrarme y matarte, te ayudó voluntariamente? ¿Y tú lo dejaste? Vegeta parecía tan asombrado como el joven semidios y miraba expectante al Saiyajin muerto. Goku se encogió de hombros con indiferencia y dijo, bueno, sí. Siendo sinceros, una vez que todos los Saiyajin se reunieron en el infierno, ¿cómo se dice? ¿Se arrepintieron? Claro, algunos ya intentaban enmendar sus malas acciones antes de morir. El rey Vegeta y mis padres intentaron liberarse de la servidumbre de Freezer y cambiar sus vidas, pero ya era demasiado tarde. Y considerando que Bardock y Vegeta son los únicos Saiyajin del otro mundo que han adquirido la capacidad de transformarse en Super, prácticamente mantienen a raya al resto. Raditz no tuvo nada que decir al respecto. ¿Mi padre puede transformarse? Preguntó Vegeta aturdido. Jeje. ¿Sí? Rió Goku, con la mirada fija en una imagen mental al decirlo. Y es muy gracioso, ya que tiene esa barba. Y cambia de color. Gohan resopló, asombrado de que, de todo lo que Goku había aprendido del encuentro con los Saiyajin en el otro mundo, recordara que su vello facial cambia de color al transformarse. Vegeta asintió, con la mirada perdida ante la nueva información. Videl se inclinó hacia él, mirándolos a él y a su padre con curiosidad. Él la miró, arqueando una ceja en un gesto de interrogación silenciosa ante su mirada perpleja. Ella notó su mirada y rió tímidamente. Lo siento, Gohan, solo intento imaginarte a ti o... Bueno, a cualquiera de ustedes tres con barba. O sea, nunca te he visto ni rastro de vello facial, y Vegeta. Podría verlo con bigote, pero creo que encaja con su personalidad. Gohan sonrió con sorna al imaginar al príncipe Saiyajin sonriendo con maldad y enrollando un fino bigote alrededor de su dedo amenazantemente, como en las películas. Bueno, es bastante fácil deshacerse del vello si tienes ki. Créeme, somos más que capaces de dejarnos crecer el vello facial, pero al igual que tú cortándote el pelo, es más fácil luchar sin él. Quién sabe, quizá algún día me lo deje crecer, a ver qué tal queda. Ella pareció considerar su explicación por un momento, pero rápidamente fue sacada de sus pensamientos por el fuerte sonido del micrófono. Damas y caballeros, llegó la segunda pelea de la segunda ronda. ¿Podrían Videl y Spopovich subir al ring, por favor? El nombre de su oponente trajo a Gohan de vuelta al tema y dirigió su mirada al coloso, quien se movió repentinamente de su asiento en la banca al otro lado de la sala. Pensó en lo que el hombre corpulento había hecho en su primer asalto y sintió una ligera inquietud. Videl notó su mirada severa y le dio un codazo en las costillas. Oye, no te preocupes, puedo con este tipo. Estoy segura. Su declaración segura no logró calmar la inquietud que sentía, pero al mirar esos ojos cerúleos y emocionados, no se atrevió a decirle lo contrario. Asintió, intentando esbozar una sonrisa tranquilizadora. Sí, sé que puedes, solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Ella le dio un codazo juguetón y empezó a caminar hacia el ring con una sonrisa emocionada. No te preocupes por mí. Estaré bien. Dicho esto, salió a la luz del sol y a los vítores estruendosos del público, seguida a lo lejos por Spopovich. Entonces Gohan, tú y Videl. Empezó Goku, obviamente conteniendo la emoción ante la idea. Gohan puso los ojos en blanco. No estamos emparejados, si a eso te refieres. Bueno, ¿quieres estarlo? Preguntó su padre, un poco abatido. La pregunta lo obligó a suspirar. En el fondo, sabía la respuesta, y era un sí rotundo. Pero había una parte de él que siempre se resistía, por mucho que lo anhelara.
Por mucho que intentara convencerse de lo contrario, el miedo constante a que ella corriera peligro si seguía por el camino que llevaban. Ni siquiera se atrevía a explicarle todo lo que significaba estar casado según los estándares Saiyajin, aunque no se aplicara a él, siendo mestizo. Por muy felices que hubieran sido sus fugaces momentos con la chica la última semana, seguía sin querer convertirla en un blanco. Si estuvieran juntos, ella sin duda lo estaría, y él no podría hacer nada al respecto. No lo sé, papá. De verdad que no. Goku dudó, obviamente inseguro de qué decir. Bueno, por si sirve de algo, me gusta. Creo que sería genial para ti. Gohan respiró hondo, sin responder a sus palabras. Goku observó el rostro de su hijo por unos instantes, dejando que el silencio se instalara. El gong sonó afuera, y de repente toda su atención se centró en el ring. En el ring Videl evaluó a su oponente, reclinándose en una postura defensiva y permitiéndole el primer movimiento mientras el sonido del gong se apagaba en sus oídos. La multitud era ensordecedora, pero ella la ignoró. Lo único que importaba era la monstruosidad que tenía ante ella. Bueno, piénsalo bien. Sin duda ha mejorado mucho desde la última vez, o no habría vencido a Killa con tanta contundencia, te saca al menos 60 centímetros de ventaja, y probablemente cerca de 150 kilos de peso. Piensa, ¿qué tienes? Eres rápido y has sido entrenado durante mucho tiempo para golpear zonas sensibles. Sabes cómo usar el ki para mejorar tu fuerza. Si es absolutamente necesario, puedes volar y puedes lanzar una ráfaga de ki. Así que, sácale ventaja y desácalo. Apenas llegó a esa conclusión, Spopovich hizo su movimiento. Su cabello castaño voló hacia atrás sobre sus hombros mientras se abalanzaba hacia ella, con un brazo retraído para un puñetazo y una mueca en el rostro. Videl imitó su acción, lanzándose hacia adelante rápidamente y escabulléndose por debajo de su brazo extendido antes de que tuviera tiempo de reaccionar, lanzando un rápido doblete en su costado expuesto y retrocediendo rápidamente fuera de su alcance mientras él giraba hacia ella. Ella frunció el ceño, ligeramente molesta porque sus dos puñetazos no parecían hacerle ningún daño. Él simplemente bajó el hombro y arremetió contra ella una vez más, ignorando por completo cualquier técnica. Una vez más, ella esquivó su alcance, recelosa de los brazos que se extendían hacia ella, y esta vez remató la maniobra con una fuerte patada circular que lo golpeó justo por encima de los riñones. ¡Ay! Eso tiene que doler. ¡Amigos! Spopovich recibió una brutal patada en la espalda y está luchando por recuperar el equilibrio. Videl retrocedió de nuevo cuando él se volvió hacia ella, furioso y mirándola con ojos hundidos que le provocaron un escalofrío. Vale, qué horror. Tengo la sensación de que si me agarra, se acabó todo. Parece que tomé la decisión correcta sobre cómo lidiar con este imbécil. Pero es bastante más lento que yo, quizá debería pasar a la ofensiva. No le dio tiempo a decidirse, ya que la atacó de nuevo. Ella se hizo a un lado, esquivando el fuerte puñetazo que le lanzó, y aprovechó el impulso del golpe para equilibrarse mientras se balanceaba sobre su brazo extendido. En cuanto su cuerpo se arqueó lo suficiente, usó un poco de control de ki y se abalanzó sobre la rama, combinando ki y gravedad para patear al coloso con fuerza en la nuca. Él se quedó en blanco y cayó lentamente hacia adelante mientras Videl aterrizaba de pie detrás de él. Con un golpe sordo, se estrelló de cara contra el azulejo, deteniéndose un momento después. Respiró con dificultad, forzando el oxígeno a sus pulmones para recuperarse de la pequeña manipulación de ki que había usado, y lo miró fijamente, esperando a que se moviera. Y Spopovich cae tras otro impresionante ataque de la heroína de Ciudad Satán. 1, 2, 3, 4. Y fi. La multitud gritó aún más fuerte cuando Spopovich se movió, con un gruñido audible emanando de su garganta al levantarse del suelo, derramando sangre de la nariz sobre el azulejo perfectamente blanco. Videl observó, asqueada, cómo se giraba para encararla, con la nariz rota y descentrada por el impacto contra el suelo. Antes de que nadie pudiera detenerlo, extendió la mano, agarró la protuberancia y la echó hacia atrás con un fuerte chasquido. Videl sintió un sabor a bilis en la lengua ante el espectáculo, mirándolo con abierta incredulidad. Bueno, definitivamente es más duro de lo que creía, un golpe así habría dejado inconsciente a la mayoría de los luchadores durante horas. ¿Y qué era eso con su nariz? ¡Qué asco! Él empezó a respirar cada vez más rápido, siseando entre dientes y gruñéndole. Ella volvió a adoptar una postura defensiva, esperando la embestida que sabía que se avecinaba. Como un toro enfurecido, Spopovich rugió de rabia y se lanzó a toda velocidad hacia ella, acercándose más rápido de lo que ella esperaba.
Se inclinó hacia atrás, permitiendo que su amplio gancho pasara justo por encima de su pecho, alborotándole la camisa al pasar. Continuando con el movimiento, plantó las manos y se dio la vuelta hacia atrás, pateando al hombre por debajo de la barbilla al caer. Plantó los pies con firmeza y aprovechó la oportunidad para golpear. Ella lanzó un grito de guerra, saltando alto hasta quedar casi a la altura de su cabeza y balanceando la pierna con fuerza. La patada le dio de lleno en la cara mientras aún estaba tambaleándose y desequilibrado, y su cabeza giró bruscamente. Demasiado bruscamente, de hecho. Se escuchó un crujido estrepitoso que resonó en el aire, provocando una mueca de dolor en la multitud. Spopovich giró la cabeza, dando una vuelta y cayendo de bruces con un estruendo atronador. Videl aterrizó con suavidad y contempló boquiabierta el espectáculo que se desataba ante ella. Spopovich miraba al cielo, pero el resto del cuerpo estaba de frente al suelo. La conmoción por lo que acababa de hacer se disipó rápidamente, y volvió a sentir el sabor a bilis en la garganta mientras unas oleadas de náuseas amenazaban con apoderarse de ella. Tuvo arcadas, apretándose los labios con el puño, y apartó la vista de la escena mientras la multitud se sumía en una tensión silenciosa. ¡Ay, Dios mío! Desafortunadamente, parece que Spopovich se rompió el cuello. No puedo creer que esté diciendo esto, pero esto significa que Videl está Un fuerte grito llenó el aire, interrumpiendo al anunciador y aturdiendo al público. Videl, con los ojos abiertos, buscó el origen del sonido, pero solo encontró las miradas asustadas de las gradas que la miraban fijamente. O mejor dicho, a su lado. El corazón le dio un vuelco al ver cómo la gigantesca masa muscular volvía a moverse. Se tambaleó hacia atrás, conmocionada, cuando Spopovich se impulsó del suelo, de espaldas a ella, y sus ojos se clavaron en los de ella. No salió ningún sonido de su garganta, pero su mandíbula se movía furiosamente y sus ojos ardían. ¡Eso no es posible! ¿Qué demonios es? Spopovich se incorporó por completo y extendió la mano para sujetarse la barbilla y la nuca. Cerró los ojos de dolor por un instante y, con una serie de crujidos espantosos, giró la cabeza de nuevo para mirar al frente. Varios entre la multitud gritaron horrorizados, y Videl estuvo a punto de unirse a ellos. Luchó por controlar el temblor de su mano y volvió a su postura. Con la adrenalina agotada tras romperle el cuello accidentalmente, se dio cuenta de lo cansada que estaba. Spopovich no perdió tiempo y volvió a cargar contra ella. Esta vez, estaba menos preparada y recibió su primer golpe del combate. El bruto le asestó un puñetazo en la sien, y ella se estrelló de lado contra las baldosas antes de poder reaccionar. Levantó la vista justo a tiempo para ver su pie descender sobre ella y rodó de lado para esquivarlo, poniéndose de pie de un salto y preparándose de nuevo. Sintió que sus movimientos empezaban a volverse lentos y la cabeza le zumbaba ligeramente por la fuerza del impacto contra el suelo. El gigante se abalanzó sobre ella enseguida, asestándole puñetazos potentísimos mientras ella danzaba a su alrededor intentando mantenerse fuera de su alcance y contraatacaba con sus propios golpes. Sentía que la fatiga la invadía cada vez más, y de repente, sus manos pesaban mucho más que momentos antes. Lo fulminó con la mirada, buscando cómo terminar el combate rápidamente mientras aún podía ganar. Obviamente, noquearlo no era una opción, así que tendría que hacerlo caer del ring. Justo cuando estaba a punto de poner en marcha un plan para sacarlo, este rugió y lanzó una patada circular. Videl, en su estado de preocupación, tardó demasiado en bloquearlo, y el golpe la impactó de lleno, a medio camino entre el hombro y el codo izquierdos. ¡Quebrar! ¡Ah! Gritó de dolor. Nunca antes había sentido un dolor tan intenso. Ni siquiera las veces que la habían apuñalado o disparado podían compararse con esto. Miles de cuchillas al rojo vivo se hundieron en su brazo a la vez. No dispuesta a permitir que se aprovechara de ella, giró con la patada y se alejó tambaleándose antes de que pudiera seguirla. Se agarró el hombro, dejando el brazo roto colgando flácidamente a su lado, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos ardientes mientras apretaba los dientes. Jadeó repetidamente y miró fijamente a su oponente. Spopovich no se había movido de su sitio y la miraba amenazadoramente con una sonrisa sádica. Le temblaban las rodillas, le palpitaba el brazo y tenía la vista nublada por la humedad, pero la expresión de su rostro le encendió la ira en las entrañas, y se decidió rápidamente. Gruñéndole, extendió la mano a un lado, con la palma hacia arriba. Él la miró con los ojos entrecerrados un momento, aparentemente confundido por sus acciones, hasta que ella absorbió todo el ki que pudo.
Un leve zumbido llenó sus oídos cuando la bola azul se formó en su mano, hinchándose hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de una pelota de béisbol. Se concentró con fuerza, recordando las lecciones aprendidas a base de ensayo y error al practicar lo que estaba a punto de hacer. Gruñó con fuerza y avanzó con la pierna izquierda, plantándola con firmeza y bloqueando la derecha tras ella. Extendió la mano hacia adelante, arrojando todo lo que había dejado tras la explosión. Estalló con un crujido como un disparo, acortando rápidamente la distancia con el monstruo de ojos abiertos a solo 6 metros de distancia. La bala impactó con precisión, impactando en el centro de Spopovich y detonando con un fuerte estallido y un destello brillante. Vidal luchó por mantenerse en pie después de que la explosión abandonara su mano, y cayó sobre una rodilla, volviendo a agarrarse al hombro izquierdo mientras otra oleada de dolor agonizante la invadía. El humo se elevaba desde la arena, impidiendo la vista de los espectadores e inundando su nariz con el olor a carne quemada y algodón. Jadeaba, mirando fijamente el lugar donde había visto a su oponente por última vez, preguntándose si tal vez se había excedido. El humo se disipó lentamente, y al hacerlo, apenas pudo distinguir la silueta de su oponente, aún de pie. Parpadeó ante la sorpresa que amenazaba con abrumarla cuando él se aclaró, y de repente el daño se reveló. Spopovich sangraba profusamente por el agujero abierto en su pecho. La piel y la ropa habían sido completamente quemadas, llevándose consigo grandes trozos de músculo. La sangre comenzó a acumularse en el suelo bajo él mientras goteaba, pero a él no pareció importarle en absoluto. Simplemente le gruñó y apretó los puños. Los gritos de los espectadores quedaron completamente aislados de ella, y estaba casi segura de que el locutor estaba histérico, pero no oyó nada. Con un sonido húmedo y repugnante, el agujero en el pecho de Spopovich comenzó a cerrarse. Primero, se unieron punzadas musculares, luego varios vasos sanguíneos, luego tendones. La piel comenzó a fluir sobre ella, y solo pudo quedarse de pie y observar con horror cómo su cuerpo se recuperaba, igual que algunos mutantes de aquella película de X-Men que había visto. No pudo hacer nada mientras él comenzaba a avanzar hacia ella a toda velocidad. Estaba tan cansada. Nada podía enfocar bien. Le dolía el brazo. Lo que no habría dado por quedarse dormida allí mismo. Pero no, tenía que aguantar. Él venía hacia ella otra vez, tenía que actuar. Demasiado tarde, logró ponerse de pie con dificultad. Mientras aún estaba ligeramente encorvada, él la alcanzó. Sintió la mano cerrarse alrededor de su cuello, cortándole la respiración. Sintió oleadas de agonía cuando su cuerpo fue levantado del suelo con fuerza. Sintió el impacto de su puño al golpearla en las costillas y el chasquido resonante cuando algo cedió bajo la presión. Pero no sabía qué hacer. Su propio cuerpo se rebelaba contra ella y su mente no procesaba lo que estaba sucediendo con la suficiente rapidez. La oscuridad comenzó a presionarla a su alrededor, la cabeza le dolía, pero ningún sonido escapó de sus labios. Vagamente sintió que se desplomaba, y se dio cuenta de que había sido lanzada por los aires. Con la presión liberada de su garganta aplastada, el aire inundó sus pulmones y su mente se despejó un poco. Su cuerpo maltrecho giró en el aire, de modo que ahora miraba hacia abajo, al anillo, justo a tiempo para ver a Spopovich formar una bola de ki rosa brillante en su mano. Era varias veces más grande que la suya, y se dio cuenta de que no tenía forma de evadirla. Incluso en su estado de aturdimiento, el pánico la invadió. El hombre corpulento lanzó la pelota como si fuera una de béisbol, y ella observó a cámara lenta cómo se elevaba hacia ella, haciéndose cada vez más grande en su campo de visión. Sabía que estaba a punto de morir, y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Una sola idea cruzó su mente justo antes de que la pelota la alcanzara. Doan. ¿Dónde estás? Te necesito. Soltó un grito desgarrador mientras nuevas oleadas de agonía llenaban cada parte de su ser, y la oscuridad la envolvía.